Amigos y amigas, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea que sea. Estamos muy contentos de tenerlos otra vez aquí con nosotros en Chamuco Media en YouTube y tenemos una invitada muy especial. Es la legendaria senadora, bueno, es legendaria activista, legendaria política mexicana, eh, hija de un gran político, que ahorita vamos a hablar de él tantito, Laura Itzel Castillo Juárez, senadora. Un honor tenerla aquí con nosotros en estos micrófonos chiquitos que tenemos de Chamuco Media, pero muy orgullosos de tenerla en esta casa, su casa, la casa del Chamuco, la casa de Ríos. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Para mí es un honor poder estar aquí contigo. Realmente es un programa muy visto y tenemos que estar dentro de estos foros para difundir nuestra verdad y nuestro trabajo real. Exactamente lo que estábamos platicando tantito tras bambalinas, off the record, es la importancia de abrir los micrófonos, las cámaras, a nuestras voces, al movimiento, a nuestras políticas, nuestros políticos, nuestros compañeros de batallas de años, batallas que se han dado a lo largo de décadas en este país. Sí. Tú naciste en una familia donde la política se respiraba, eres hija del gran referente en nuestra historia, que es Heberto Castillo, sí. Que hay no más, o sea, no es poca cosa, es uno de los grandes gigantes que han caminado entre nosotros, que abrieron brecha en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Recuerdo la terrible escena en la que fue golpeado, terminó en el hospital. Acabo de ver una escena de la serie del 68, muy bien representado, por cierto, donde está siendo entrevistado, ¿no?, de lo que le pasó por haber apoyado el movimiento estudiantil de 68. Así es. Tú naciste en esa familia, tú naciste en esa casa, tú viviste con un referente tremendo y te has convertido en un referente completo de la política mexicana. Cuéntanos qué se siente ser hija de Heberto Castillo. No me vas a hacer llorar. Ay, bueno, pues lloremos juntos, no pasa nada. Pues es que, ¿cómo no? Bueno, pues te puedo decir que cuando yo era niña, a una de las personas que conocí que me impresionó mucho fue el general Lázaro Cárdenas, cuando mi papá nos llevó a su rancho, y ahí lo vi y yo iba en la primaria y le dije a mi papá que sí era el mismo de los libros, ¿no? Porque era así como muy impresionante ver esa imagen, viendo lo que nosotros pues habíamos visto desde niños y lo que platicaba mi papá con relación a esa familia, ¿no? Quiero decir que durante los momentos difíciles en el 68, pues siempre contamos con su apoyo y que pues el Movimiento de Liberación Nacional lo formó en los años 60. Lázaro Cárdenas invitó a mi papá porque mi papá fue maestro del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces es así como conoce mi papá al general, porque Cuauhtémoc lo invita a conocerlo y mi papá desde ahí empieza a participar políticamente y es así todo su referente para la lucha y para el cambio en el país. Entonces, desde los años 60 nosotros acompañábamos, bueno, yo recuerdo mi papá tenía un Volkswagen pistache. Mira, qué bonito color. Y entonces lo acompañábamos a las giras y ahí íbamos mis 3 hermanos y yo, y mi mamá pues se convirtió como, digamos, la presidenta de su comité de campaña, ¿no? Pero de campaña en general, porque decíamos que era el hombre de las 1000 campañas, porque siempre en todas se anotaba, aunque perdiera, porque consideraba que participando y teniendo un foro, al ser candidato a algún puesto, no era necesariamente que ganara, sino que tenía ese espacio para difundir sus ideas. Entonces, yo te puedo decir que cuando tenía 4 años, ¿no? Y sobre todo que lo platicaban mis papás y que les daba mucha risa, era que cuando se estaba haciendo este trabajo en el Movimiento de Liberación Nacional,
estábamos en Nayarit y en una enramada, y entonces nos quedamos mi mamá, mis hermanos y yo dentro del carro, mientras mi papá seguía la asamblea interminable con los campesinos, que recuerdo que traían sobre todo sus calzones y trajes de manta que usaban sobre todo en esa época con guaraches, y que yo me salí del carro y que mi mamá ahí dormitaba y contaba las cabecitas, ¿no? Entre pestañeo y pestañeo, y de repente le faltó una cabecita y era la mía. Y entonces mi hermano, el mayor, o sea que tenía 7 años, ¿no? Le dijo, ve a buscar a tu hermana, a ver a dónde está. Y entonces fue a buscarme y me encontró en las piernas de mi papá, mientras mi papá estaba en esa asamblea. Y le dijo, pues no, está ya con mi papá, ve a traerla. Y entonces ya yo regresé y me dijo, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Por qué te vas? Estaba muy asustada mi mamá, y le dije, no, pues es que estaba escuchando a mi papá. Pues tú no entiendes eso, ¿por qué te vas ahí? Y le digo, no, sí entiendo. ¿Y de qué estaba hablando? Y le dije, estaba hablando de los calzones. Y bueno, mi papá era bastante dicharachero y todo. Entonces mi mamá, cuando llegó a mi papá, le dijo, pues ¿de qué estabas hablando, no? De haber dicho qué cosas pornográficas estabas comentando. Y le dijo, no, lo que pasa es que les dije que en esta lucha lo importante era amarrarse, fajarse muy bien los calzones. Y entonces, bueno, esto te lo refiero porque eso quiere decir que mi papá hablaba con un lenguaje muy sencillo, depende de con quién estaba, porque era un científico, porque era matemático, ingeniero, inventor. Sin embargo, bueno, pues estaba dentro de la lucha y hablaba pues de manera muy sencilla. Siempre decía que era importante que eso lo entendieran los niños, que cuando hablaban de algo era necesario que se pudiera lograr esa comunicación. Y lo curioso es que mi hermano Eberto le dijo en ese momento a mi mamá, es que a ella sí le interesa la política. Entonces, bueno, pues ese es un relato así curioso, ¿no? Que pues siempre me ha acompañado a lo largo de la vida, y empecé a participar desde que se forma el PMT, previamente es el CENAO, Comité Nacional de Auscultación y Organización, y Comité Nacional de Auscultación y Comunicación y Coordinación, y cosas que yo digo que no entendía la gente, que era muy largo, pero finalmente hacían recorridos en el país, y yo también participaba y acompañaba a mi papá y a mi mamá en esos recorridos para la formación. Y durante el tiempo del 68, pues sí fue difícil. Te puedo decir que estuvimos en la clandestinidad, también la familia. Mientras mi papá estaba en CEU, nosotros estábamos escondidos en Cuernavaca, y además nos cambiamos los nombres y todo, y mi hermano se llama Eberto, entonces era todo un problema porque no es un nombre muy común, no, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, eso podría decir que son mis raíces. Tus raíces, pero de aquí podemos, de esta anécdota, podemos sacar algunas cosas. Por ejemplo, la importancia de hablar con la verdad, la formación política a ras de suelo, con un lenguaje coloquial, con un lenguaje que se pudiera entender, hacer la didáctica política. Tu papá como profesor, como maestro, como científico, pues por supuesto que sabía comunicar, sabía enseñar, era un gran maestro. Y yo creo que pues en las asambleas, en estos mítines, era indispensable aterrizar todo este lenguaje rimbombante. Si de por sí fue todo un encontronazo el discurso de Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, contra toda esta manera tan exclusiva de hablar, sí, ¿no? De política, de economía, de finanzas, de todo de lo judicial, y que el presidente demostró la importancia. Era un pedagogo. Era un pedagogo, pues, al igual que tu papá. Ajá. Entonces, bueno, pues al revés, ¿no? Porque sí, pues de alguien se aprende, ¿no? También los maestros que tuvo Andrés Manuel, en la vida, ¿no? El gran poeta Carlos Pellicer y, claro, y otros maestros que tuvo, pues esas cosas forman, y a eso me refiero con la importancia
de haber estado tan cerca desde muy niña de toda esta manera de pensar, lo que se hablaba en casa, lo que se hablaba en el trabajo del papá, eso te formó como una política desde muy joven, eso se respira, se come, se desayuna, se cena, pues cómo no vas a llegar a involucrarte de manera tan viva en la política desde muy joven. ¿Cuáles fueron tus siguientes pasos ya después? Sí, bueno, yo también te quisiera decir que mi papá, a pesar de que ya nosotros nos habíamos salido de casa, íbamos a comer a la casa de mis papás los miércoles y siempre nos leía su artículo de Proceso. Mira. Entonces nos preguntaba qué opinábamos con relación a eso y bueno, era un intercambio muy bonito, ¿no? Yo creo que esas cosas pues siempre te nutren y hacen que siga existiendo pues ese vínculo familiar tan importante para todos nosotros, ¿no? Pues para el país. Pero tú te formaste como arquitecta. Sí, yo estudié en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, todavía no era facultad, porque no había maestrías, ¿no? Pero yo estudié en la Escuela Nacional de Arquitectura, soy egresada de ahí, y bueno, estuve trabajando en el despacho que tenía mi papá también ahí, trabajábamos los hermanos, porque somos 4, uno de ellos veterinario, y 3 arquitectos, y entonces mi papá decía que con eso se demostraba que la ingeniería era padre de la arquitectura. Tengo un hijo que está estudiando arquitectura y me cuenta muchas cosas similares con respecto a la pugna que hay con los ingenieros. Sí. Pero bueno, es otro tema. Pero es algo que me parece muy especial, el interés por la arquitectura como función social. Así es. No, porque incluso estuviste involucrada como consejera en cuestión de vivienda. De vivienda, claro. Bueno, sí, ese es uno de los asuntos con los que yo he venido trabajando, porque fui además secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno. Sí, y en ese periodo fue cuando se hicieron más viviendas en la ciudad, se construyeron lo que se denominan acciones de vivienda, 150,000 acciones de vivienda, que es construcción de vivienda nueva en edificaciones, construcción de vivienda en lote familiar y mejoramiento y ampliación de vivienda. Entonces se hizo un trabajo muy intenso, trabajábamos con David Cervantes, que pues fue un compañero que murió hace poco, pero un compañero muy comprometido del movimiento, que él se formó en el movimiento urbano popular, arquitecto también de la UNAM, contemporáneo, afortunadamente ya no está entre nosotros, pero que tenía un trabajo muy importante con la gente, ¿no? De acercamiento con la gente. Entonces se hizo un esfuerzo muy bonito y que muy satisfactorio poder entregar las viviendas a la gente. Y cuando fue el gobierno legítimo, yo asumí el cargo de secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda. Y a partir de ahí también constituimos el Consejo de Defensa de la Vivienda, CEDEVE. Yo presidía ese consejo y trabajamos duramente para lograr que no hubiera desalojos por lo que había sucedido en el Infonavit y en el Foviste en menor medida, pero en el Infonavit fue muy grave que Fox vendió la cartera vencida. Ah, sí, me acuerdo. Más de 50,000 créditos, que pues eso representaba más de 200,000 personas, y empezaron a hacer desalojos y además con la contratación de despachos jurídicos que amenazaban a la gente, la sacaban de la vivienda, y fue un periodo muy difícil donde pudimos apoyar a la gente en este espacio dentro del gobierno legítimo. Y sobre todo frente a una manera de pensar, yo creo que no es la palabra correcta pensar, sino de especular
que tiene la derecha en este país, y bueno, ahora mucho más escandaloso últimamente porque se destapó toda esta telaraña de corrupción con el cártel inmobiliario. Así o sea, es. Imagínate nada más que, bueno, ¿qué te vas a imaginar? Lo sabes perfectamente. Sí, claro. Este rollo. Sí, y toda la relación que existe con estas empresas desarrolladoras de vivienda que construyeron viviendas también a lo largo y ancho del país, en zonas inhóspitas, en los cauces de los ríos, en zonas imposibles de vivir, que realmente construyeron como maquetas, que como decíamos también, pues que le llamaban tinacolandias, ¿no? Porque lo único que se podía apreciar de la arquitectura eran unos tinacos, pero sin agua, porque no había infraestructura para ello, pero hicieron los grandes negocios. Eso ha dado ha dado lugar a que existan muchísimas viviendas abandonadas, que ha considerado también, desde luego, la primera presidenta de esta república, Claudia Sheinbaum, como un problema que hay que atacar, pero yo digo que es como que emergen como un monumento al neoliberalismo. Ahí está su política social, ¿no?, con relación a la vivienda, y la vivienda pues es un derecho humano, porque a partir de ese derecho es que se pueden desarrollar los demás derechos. Si no tienes una vivienda, no puedes tener derecho al trabajo, porque no tienes dónde descansar. Si no tienes una vivienda, derecho a la salud, no tienes derecho a la educación. Entonces es básico un lugar donde amar y donde soñar, ¿verdad? Efectivamente, donde descansar, pero también donde convivir, donde crecer sanamente, ¿no? Y sí, yo de lo que estás hablando lo sé perfectamente. Yo soy hijo de viviendas del Infonavit una buena parte de mi vida. Y sí, recuerdo la pesadumbre de tener que estar en constante remodelación y estar ahí tapando por aquí, arreglando por acá, porque eran casas de papel. Sí. En casas de papel y con unas dimensiones inhumanas. Así es. Dimensiones inhumanas sobre todo. Entonces, pero ya se está haciendo algo al respecto, ya se está desde luego, pues, cambiando esto, ¿no? Ajá. Sí, nos da mucho gusto también que haya habido esta reforma para que se pueda construir por parte directamente del Infonavit y lograr tener acceso a los predios, poder desarrollar una serie de actividades, también como el mejoramiento. Yo te quiero decir que fue muy difícil que aceptara el Infonavit durante toda esta lucha que se dio, que hubiera mejoramiento de vivienda, porque la gente tiene su espacio. Aquí, como decía un arquitecto que nos enseñó muchas cosas ahí en el mismo INVI y en CEDUBI, bueno, pues que la mayor constructora que existe en México es la constructora Pueblo. Y entonces así está construida la ciudad, así está construido el país. Entonces lo que tienes que hacer es llevar la técnica, llevar todo esto hacia esas zonas y lograr el mejoramiento. Pero eso no es negocio para los desarrolladores inmobiliarios. No, pues, ¿cómo crees? Entonces nos costó mucho trabajo que aceptara Infonavit incorporar esto en ese periodo neoliberal. Sin embargo, nada más quedó por escrito, pero nunca le entraron verdaderamente a esto, que fue un trabajo muy, muy importante que se hizo aquí, que se sigue haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Del mejoramiento de la vivienda como parte fundamental para el desarrollo de las mismas viviendas. Decimos que se llaman lo que son las varillas de la esperanza, ¿no? Ponen las varillas y se alcanzan a ver porque algún día van a... Exacto, el cuarto para los nietos, así. ¿no? No, pues que ya creció la familia, así es. Mujer, y hay que ponerle un cuartito más arriba, pero qué bueno que se pueda compartir la técnica, ¿no? Para poder hacerlo bien. Para poderlo hacerlo bien. Y respetar las decisiones de los cuartos que quieran, pues dependiendo de los cimientos que haya y todo este rollo, ¿no? Sí, que es el arquitecto de barrio. Exacto. Y es de lo que se trata, ¿no? Que haya
un contacto directo con la población, un trabajo diferente. Es una perspectiva social completamente distinta a lo que hace este cártel inmobiliario. Hijos de la fregada, sí. O sea, eso no es negocio, ¿no? No, pues no. Y hablando de arquitectura, ¿qué significó para ti trabajar al lado de un gran arquitecto de la política como fue Andrés Manuel López Obrador? Pues desde luego es un orgullo para mí haber podido formarme, pues ahora sí que con sus enseñanzas, porque él fue presidente del PRD, y cuando fue presidente del PRD me invitó a trabajar con él. Yo era la secretaria de Comunicación y Propaganda, y fue cuando entramos a la televisión, cuando se hicieron todas esas reformas, porque antes pues nada más las bardas, ¿verdad? Era otra dinámica con la que se podía desarrollar la campaña y la comunicación, y entonces fue un paso muy importante. Se invitó a una publicista, también incorporamos a una publicista que era Tere Struck, que era una persona muy famosa que había hecho pues comerciales, ¿no? Ahora sí, como muy pegadores, uno que, bueno, ya los jóvenes obviamente no se han de acordar, pero era que el de Dolores, que era uno del SAT. Cómo no, sí, yo pagas y te encuentras con Lolita, no pagas y te encuentras con Dolores, ¿no? Cómo no, sí, fue muy efectiva. Sí, así como muchos jingles y demás. Funciona. Entonces dijimos, bueno, pues fue importante porque Andrés Manuel dijo, pues no está reñida la propaganda con lo que tiene que ser la publicidad, es, ¿no? Y de lo que se trata es de llegarle a la gente, y tenía esa misma lógica de que fuera un lenguaje muy sencillo. Entonces ahí pues aprendimos mucho y se hizo una campaña, considero, muy importante. Qué bueno. Que funcionó. Que funcionó que bueno, también ganamos la ciudad, fue en el 97 justamente. Y se empezaron a ganar pues distintas alcaldías en diferentes lugares de la República, y se pudo constatar que podíamos triunfar, ¿no? Claro. Que eso es lo importante. O sea, que ya no nada más era parte de una utopía y de la lucha, sino ya era posible llegar a la toma del poder. Así es, sí funciona. Fíjate, no recordaba la campaña, fue muy efectiva. Pero ahora, Laura Itzel, ahora eres senadora. Sí. Eres senadora de la República, de este movimiento, y estás en un área muy particular, que también la experiencia te ha logrado poner y tener conocimiento para poder trabajar en ella, que es la Comisión de Energía. Sí, pues es una de las comisiones, considero, más importante del Senado, y que tiene mucha proyección a nivel de la República Mexicana, por lo que significa para México el petróleo, y por lo que significa desde luego la energía, y que la energía pueda llegar a todos los rincones de la patria. Claro. Y sobre todo con una nueva perspectiva, ¿no? Sí, con una nueva perspectiva. De la soberanía que tanto condenan hasta embajadores. Sí, ¿verdad? Que se atreven a decir eso, ¿no? Se atreven a decir Cuando, eso. Bueno, si consideramos quiénes son los más nacionalistas, pues también podemos ver, ¿no? Si de nacionalismo se trata, pues nuestros vecinos del norte tienen muy bien puesta su bandera, ¿no? Ajá, ¿por qué nomás ellos? Así es. ¿Y nosotros por qué no? ¿Por qué no, verdad? Entonces, y además, pues el petróleo es nuestro, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que definir nuestro propio destino. Entonces, a mí me parece algo muy importante que yo considero que vengo de esta lucha, porque cuando se forma el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que fue el que formó mi papá junto con Demetrio Vallejo y Álvarez y Casa también, José Álvarez y Casa, bueno, pues una de las luchas fundamentales fue la defensa del petróleo. Así y las primeras manifestaciones que se hicieron para esto las encabezaban ellos, en contra de la política petrolera de José López Portillo. Entonces,
se planteaba que el petróleo nos debería de servir a nosotros, a los mexicanos, para el desarrollo, y una de las cosas que insistía mucho mi papá es que era necesario desarrollar la petroquímica, porque la petroquímica obviamente te daba muchísimas más ganancias, claro. Y todos nosotros estamos vestidos con la petroquímica, hablamos por teléfono, todo lo que hay aquí tiene que ver con los derivados del petróleo, así entonces que eso era lo que se tenía que desarrollar y que así incorporabas a la fuerza de trabajo y entonces le generaba riqueza al país. Pues sí, si se hubiera hecho bien desde hace décadas, seríamos potencia mundial en muchísimas cosas. Sí, así es. Y entonces, ahorita que veníamos platicando en el coche aquí con los compañeros que son mi equipo de apoyo en el Senado, decíamos, bueno, ¿cuánto producía de petróleo, por ejemplo, en la época de Vicente Fox, ¿no? Más de 3 millones de barriles de petróleo diario, y estaba el precio a $100, 110, ¿qué hicieron con todo ese dinero? Con Felipe Calderón, de igual forma, ¿no? Eran más de 2 millones de barriles de petróleo, ajá, ¿y qué pasó con eso? Y con el precio muy alto, y lo que hicieron fue endeudar a Petróleos Mexicanos, y exacto. Ahora tiene el cinismo la derecha de decir, pero si esta empresa está muy endeudada, pues ¿quién le endeudó? Exactamente. Ajá, o sea, son, la verdad, doble cara, ¿no? Absolutamente. Hace no mucho tuve una discusión con un analista internacional sobre el petróleo. Sí. Y precisamente decía eso, no, pues es que está endeudadísima, sí, pero ¿por qué no le dices a tus clientes de tus análisis que esto es consecuencia de un saqueo, de un endeudamiento, O sea, sí. No, pues es que la realidad es esta, sí, pero la realidad tiene cola, mano. Ajá, así es. ¿Por qué no lo toman en cuenta? Yo quiero decirles, compañeros, que estamos aquí rodeados de los compañeros de la senadora. Queridos compañeros. Los queridos compañeros, aquí al querido Juanjo, que ya estuvo con nosotros aquí en la Rap Entrevista. Y perdóname tu nombre, no. Nede y Alejandro Hernández. O sea, aquí estamos en casa, pues, y aquí está nuestro productor Román. Y estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a un corte de estación. Claro, y regresamos, por favor, no se vaya, suscríbase, póngale campanita, haga relaciones sociales ahí en nuestros comentarios, no se emocionen, nada más sociales, y por favor, comparta y coleccione este programa. Ahorita regresamos. Yo aprendí mucho de política por ellos, inclusive a mí me empezó a gustar la política por ver el Chamuco. A través de mi hermana, que ella sabe más de política, me presentó a los Chamucos. Yo después empecé a consumir la revista El Chamuco y pues muchas felicitaciones y pues extraño mucho a Helguera. Yo los conocía fuera de la Guamas Capotzalco, porque allá había un puesto de revistas, compraba yo La Jornada, y cuando empezó a salir El Chamuco y los hijos del Averno, me creo que se llamaba esto, pues lo seguía yo, que eran los mismos caricaturistas con Helguera de La Jornada, y pues me da gusto cómo han crecido ahora también en los medios como YouTube y en la televisión. Creo que aportan mucho, han sido los que cuidan la conciencia humorística de este devenir democrático de México. Los respeto, los admiro y de verdad muchas felicidades. Espero que nos inviten a la fiesta. Y ya estamos de vuelta aquí en La Rap Entrevista, en Chamuco Media, en YouTube. Y muchas gracias por seguirnos, por comentarnos, por coleccionarnos, por compartirnos. Y seguimos platicando con la senadora Laura Itzel Castillo Juárez. Y estamos muy contentos de que estés aquí. Lo insisto. Gracias. Lo insistiré. Y hay una pregunta sobre lo que estábamos platicando antes del corte, que era sobre los logros que se han alcanzado con respecto a la reforma energética en el sector de hidrocarburos y el eléctrico, que así se me hace súper importante, porque es uno de esos grandes triunfos que se sienten ya después de todos estos sexenios de saqueo. ¿Qué implica todo esto? Sí, bueno, pues son recursos estratégicos y como tal se tienen que considerar para un país. Y teníamos que
ver lo que está pasando, por ejemplo, en España con el alza de las tarifas eléctricas, porque están en manos de la iniciativa privada completamente, ¿no? La diferencia aquí es que se ha avanzado muchísimo y con esta reforma que se hizo, se logró que tanto Pemex como la CFE volvieran a ser del pueblo. Exactamente. Entonces es una recuperación porque en lugar de ser empresas productivas del Estado, ahora son empresas públicas del Estado. Exacto. Para beneficio de la sociedad y para poder lograr que efectivamente hasta el lugar más lejano de nuestro país tenga energía eléctrica y tenga internet. Entonces, en el caso de la CFE, una de las cosas que debemos señalar es que contamos en la actualidad con el 54% de generación de electricidad y esto a partir de todos los proyectos que se desarrollaron, de la inversión tan grande que se dio en la Comisión Federal de Electricidad por parte del Estado y que hubo proyectos también de transición energética, como es el caso de Puerto Peñasco, con la planta fotovoltaica, que va a ser una de las plantas más importantes, la quinta en importancia a nivel mundial y la primera en importancia a nivel de Latinoamérica. Ahora, tenemos esa producción de generación de electricidad, pero esta generación podrá ir aumentando. Si no hubiera sido lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, ahorita ya tendríamos como el 16% solamente de generación, porque había venido disminuyendo. Cuando entró el gobierno, había 28% en manos de la CFE. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que habían logrado todo este proceso de privatización y entonces habían dejado desde luego de lado a la Comisión Federal de Electricidad porque lo que se trataba era de desaparecerla. Entonces ha habido una recuperación importantísima y ahora pues son empresas públicas con el objetivo de carácter social para que pueda llegar a todos los rincones de la patria y que no suba la electricidad, ¿no? Que, bueno, en términos reales, desde luego, y esto considerando la inflación, así es. Pero también vemos pues que no hubo gasolinazos, ¿no? Ya hablando de petróleos mexicanos, entonces eso en el caso de la CFE sobre todo, y en el caso de petróleos mexicanos, pues ellos le endeudaron, nosotros lo desendeudamos, esto también es importante. Y siempre dicen, ay, no, que es una empresa que está quebrada, que mejor que se está echando dinero bueno al malo. Ajá. Eso es lo que dicen. Y aquí también queremos señalar que el gobierno, o sea, Hacienda, le dio a Pemex en todos estos 6 años $1 billón y Pemex le devolvió ahora sí que al país 4 billones. Mira. Es decir, por cada peso que le da Hacienda a Petróleos Mexicanos le regresa 4. Entonces, mira, ¿qué empresa del país, del mundo hace eso? Pues es que Pemex ahora sí que paga muchos impuestos. Entonces, es importante decir que a partir de lo que ha señalado también en el plan de energía la presidenta, pues se van a reducir estos impuestos. Exactamente. Eso es muy importante. Mucho. Lo acaba de decir hace 2 días. Hace 2 días presentó su plan energético en materia de petróleo de Pemex. Ya en la semana pasada había presentado lo que significaba en función de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, pues es una reforma muy importante. Aquí, pues orgullosamente nos sentimos partícipes porque votamos, porque lo defendimos, porque sabemos que venimos de esa misma lucha y qué mayor satisfacción que ver ahora que eso se ha cumplido. Quiero decir que yo en el 2008 fui también de las Adelitas defensoras del petróleo. Mi brigada era la brigada número 9 de color morado, porque nos pusimos diferentes colores cada quien, y la mía era de color morado, y orgullosamente se llamaba Eberto Castillo. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto haber podido votar
por esta reforma que devuelve al pueblo Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con la que los mexicanos, la verdad, nos sentimos muy identificados. Totalmente, Así totalmente. es. Debe ser fascinante ser partícipe y testiga de semejantes reformas en este país. ¿Tú te lo hubieras imaginado? No, la verdad que no. Y más después de la reforma del 2013 de Peña Nieto, ¿no? Donde pues esa visión fue descuartizar a estas empresas estratégicas del Estado para entregarlas a la iniciativa privada sin la planeación que tiene que haber desde la Secretaría de Energía, que es la rectora. Tiene que haber esa rectoría del Estado para que haya una planeación y no solamente a partir de los intereses privados que te vayas a donde hay gran población, donde puedes hacer negocio, y no a los lugares más alejados que no te representan económicamente una gran ganancia. Entonces, por eso ahora lo que viene, y viene también algo importante, es lo de la Comisión Reguladora de Energía y lo de la Comisión de Hidrocarburos, porque estas dos comisiones pues tienen que ver desde luego con todo lo que es la energía y el petróleo, desde luego. Y entonces, a la Comisión Reguladora de Energía, pues eufemísticamente le llamaban la Comisión Regaladora de Energía, porque regalaba las cosas, se decía, bueno, regalar entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que todo cuesta, que todo es negocio. Para ellos, sí. Y por lo tanto se daban muchos permisos sin tener la capacidad para producir, igual que en el caso de Pemex con la reforma que se hizo del 2013, se dieron 110 contratos, de los cuales solamente hubo 3 contratos y actualmente solamente producen 40,000 barriles de petróleo diario, cuando que Pemex produce 1,800,000 barriles de petróleo diario. Te puedes dar cuenta de la diferencia, claro, cuando que en la reforma energética dijeron que con esta privatización se iba a producir 3 millones de barriles de petróleo diario, que se iban a dar 2,5 millones de empleos. Y bueno, lo único que hicieron fue especular en la bolsa a partir de estos contratos que tenían, y lograr en la bolsa pues tener grandes recursos, pero no para producir en beneficio de México. Le diste en el clavo, que hay una palabra que mencionas que se llama especulación, especular. Para todo, les encanta, no sé si les produce una excitación, unos sueños húmedos, perdón, a estas personas, y afortunadamente se les ha ido desplazando. No tan poco a poco, afortunadamente se ha dado un golpe de timón tremendo. Precisamente ahora se les ha desplazado del Poder Judicial y están furiosos. Se les ha desplazado de estos organismos reguladores autónomos. Ajá. Se les ha desplazado mucho a mucho, ya no tan poco a poco. Y la última batalla que se vio, que se dieron con todo y cacerolas, fue la batalla por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es. ¿Cómo viste esta rebatinga? Que vaya que dieron batalla, disfrazándose mucho de defensores de derechos humanos, cuando lamentablemente mucha gente desconoce que hay organismos que se pelean por unos recursos extranjeros, lamentablemente, que se dicen defensores humanos, pero tienen otros intereses. ¿Cómo viste esta batalla? Sí. Bueno, pues yo creo que sí fue un proceso, digamos, de alguna forma difícil, pero que sí se llegó a un buen puerto. Considero que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha hecho un trabajo importante, pero quizá no se ha podido, como dicen, cacarear el huevo, no se ha podido difundir el trabajo que hay detrás y ver que las cifras que se manejan por parte de la oposición son falsas. Y yo digo, bueno, cuando ves, pues se autocitan, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dije yo, o sea, están las cifras ahí de las mismas organizaciones, cuando que hay una página de internet de la misma Comisión de Derechos Humanos
donde viene la información precisa al respecto y el desahogo que ha habido. Entonces, no solamente son recomendaciones, y eso también tendríamos que ver, porque dicen, bueno, que se hicieron tantas recomendaciones o no se hicieron. A lo largo de la historia, desde que se funda la Comisión de Derechos Humanos, que yo diría que con una visión policíaca, porque quienes estuvieron ahí al frente fueron personajes que, pues digamos que no tenían mucho prestigio, ¿no? Exacto, sí. Ajá, y que Gutiérrez Barrios fue el creador de esta comisión, bueno, en la época de Salinas, y alguien reprimió, pues el mismo artífice del 68 también es Gutiérrez Barrios, de la Guerra Sucia, y todo que está plasmado de sangre, desgraciadamente, y que tenemos otra visión diferente de lo que son los derechos humanos, desde luego. Entonces, aquí lo que decíamos es que sí ha habido recomendaciones, pero además de las recomendaciones, o sea, de lo que se trata es de resolver. Entonces, quien ha dado más recomendaciones de todos ha sido la actual Comisión de Derechos Humanos, pero no solo eso, sino que ha resuelto los problemas. O sea, antes de llegar a la recomendación, pues tiene que haber todo un proceso de conciliación, ¿no? Claro. Y ese es mucho trabajo. Es mucho más trabajo que nada más emitir una recomendación que dice, hay una de las quejas que hace la derecha es que no se atendieron no sé cuántos miles de recomendaciones. Sí. No, por bueno, dar un hablan ejemplo. de 3,000 y pico, y de dónde sacan ese dato, y bueno, ya luego cuando ves, pues resulta que la misma cita proviene de una organización de derechos humanos y no de la página oficial. Por eso yo lo que digo es que pues a veces se autocitan, ¿no? Y entonces, pues no, esos no son los números, y yo creo que en ese sentido sí es importante que haya una mejor difusión del trabajo que se realiza de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, aquí sí lo digo solidariamente, ¿no? Pero creo que eso es lo que se tiene que hacer, y una mayor cercanía también con diferentes organismos, y un trabajo que, como ha dicho nuestra presidenta, más territorio, menos escritorio. Yo creo que ese es el lema, pero para todas las instancias de nuestro gobierno. Por supuesto. Y lo mencionas muy bien, nuestra presidenta, con A mayúscula, aunque le pese a mucha gente. En un país como México, tan machista, con tantos problemas que tenemos todavía de violencia contra las mujeres, ¿cómo sientes tú, senadora Laura Itzel, tener una presidenta, una mujer presidenta? Y regreso un poquito a la misma pregunta, ¿alguna vez te lo imaginaste? No, la verdad es que no me lo imaginaba, porque México es un país eminentemente machista, y el machismo se ve a todos los niveles y en todos los partidos y en todas las ideologías. O sea, el machismo está engendrado porque vivimos en una sociedad patriarcal, y lo que hacemos es reproducir esta sociedad patriarcal al interior de la familia, ¿no? Entonces, creo que el paso que se ha dado, desde luego, es un paso histórico muy difícil, que nunca me lo hubiera imaginado que en México se pudiera hacer, ¿no? Pero que ahora, pues, afortunadamente, después de 200 años, ¿no?, del México independiente, podemos decir con mucho gusto, con mucha satisfacción, con una gran sonrisa, que tenemos una mujer presidenta, pero que esto también ha sido resultado de una lucha de las mismas mujeres, que a lo largo de la historia en nuestro país hemos sido relegadas, porque si nosotros vemos lo que ha pasado, por ejemplo, con relación al voto, en el siglo antepasado empezaron los países a tener este acceso al voto, y en el siglo pasado, a principios, se logró, y nosotros hasta mediados, ¿no? O sea, incluso, pues después de la Guerra Mundial, ¿no?, todavía pensábamos que ya iba a ser, y finalmente, pues es hasta los años 50 que se logra pues gran acontecimiento, ¿no? Reconocer que la mujer tiene cerebro, que tiene pensamiento y acción, y que puede ir a una urna a depositar
lo que es su preferencia electoral, o sea, ¿cómo es posible que no se consideraba esto? Entonces, recordamos que en 1916 hubo el primer congreso feminista en Yucatán. Entonces, Elvia Carrillo. Así, Elvia Carrillo, y hoy también yo creo que eso fue muy importante que le entregó la compañera Verónica Camino, un libro donde viene el debate que hubo en ese congreso feminista. Ándale. Que yo creo que lo que tendríamos que hacer ahora es reproducirlo. Exactamente. En la Cámara de Senadores, pues que es un documento histórico muy importante donde se debatía en torno a la participación de la mujer en la política y no nada más en lo que se consideraba actividades propias de su sexo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, que tenían que bárbaro. bordar, que tenían que cocinar y limpiar y tener arreglada la cocina y la familia, ¿no? Y la casa. O sea que tenemos este derecho a poder participar en los espacios que estaban estereotipados nada más para los hombres. Yo también quiero decir que cuando participaba en el Partido de la Revolución Democrática, cuando era diferente ese partido, supuesto, bueno, ya sí, desapareció, sí. ¿verdad? Pero todavía quedan ahí algunos resquicios que, pues orgullosamente también quiero señalar que estuvimos muy insistentes en un principio en los años 90 para que un porcentaje de lo que era el Consejo Nacional, el 20%, me acuerdo que nos costó mucho trabajo luchar porque el 20%, imagínate, el 20% del listado fuera con mujeres, que son las acciones afirmativas, y entonces nos criticaban mucho porque decían, no, es que ustedes tienen que demostrar que son capaces, esas son cuotas de género y eso no está bien, porque entonces nada más entras ahí por cuota y no por tu capacidad. Entonces ahora pues ya tenemos paridad, ¿no? En los congresos, y eso es resultado de toda esta lucha que poco a poco traspasó los partidos políticos, que fuimos las de izquierda las que propusimos estas cosas, y ahora están plasmados en las leyes y hay paridad, podemos decir, en el Senado, ¿no? En la Cámara de Diputados, y ahora esa igualdad sustantiva pues tiene que llegar a los municipios y a todos los rincones de la patria y al Poder Judicial. Exactamente, ¿no? Y bueno, ¿no? Personalmente considero que hay todavía muchísimo por hacer. Así es. Porque sí seguimos viendo lamentablemente muchísimos feminicidios, muchísima violencia contra las mujeres, muchísima desigualdad en todos los rubros y bueno, a mí me parece tremendamente importante lo que se está haciendo, lo que se está abriendo, el tener como ejemplo a una señorona presidenta como es Claudia Sheinbaum, la doctora, y tener a políticas senadoras como tú, y hay muchos ejemplos que nos están dando esta necesidad del ejemplo, a través del ejemplo, de cambiar las cosas en este país, porque vaya que hay mucho que hacer con la educación de los niños, los adolescentes y los hombres, en las casas, en las escuelas, en los trabajos. Creo que hay mucho por hacer, de educarnos a los hombres de todas las edades, porque todavía hay mucha ignorancia, violencia que hay que trabajar. Así es. Pero el hecho de que tengamos una mujer presidenta también te abre las expectativas y le abre las expectativas a las niñas para el futuro y para el poder ser. Con eso sabes que puedes lograr ser lo que tú quieres si tenemos a una presidenta de la República, ser arquitecta, licenciada, comunicadora, ingeniera, todo lo que quieras es posible, pero para eso se requiere desde luego que se siga trabajando en esta cuarta transformación para lograrlo. Totalmente de acuerdo. Laura Itzel,
Muchísimas gracias por estar con nosotros. En verdad es un honor tenerte aquí. Nos vamos muy contentos sabiendo de tu trayectoria, sabiéndola más, porque te digo, creo que estos espacios son muy importantes para darle el espacio a todas las actividades que se están haciendo que los medios de la derecha no les importa. Así es. Y por eso te quiero reiterar que esta es tu casa, este es tu espacio y lo que necesites. Bueno, pues yo quiero agradecerte mucho, Rapé, toda esta fraternidad que es importante para el trabajo que se está haciendo. Agradecerte los micrófonos, este espacio para mí es fundamental y el trabajo que vienes haciendo para comunicar la verdad, nuestra verdad. Así es, la verdad del pueblo. Así la verdad del pueblo. Que decíamos que la verdad es colectiva y que por eso tenemos que trabajar por nuestra verdad para comunicarnos con la gente. Así es, exactamente. Sí. Pues ya lo sabes, señoras y señores, una entrevista de manteles largos. Ya están sus redes, estamos aquí colocándolas en la pantalla, las redes de la senadora Lauritzel Castillo Juárez. Y usted, por favor, comparte este programa, coméntelo, colecciónelo, coméntenos, póngale campanita, suscríbase, porque este canal es para usted. Chamuco Media, la entrevista es suya. Cuídese mucho y nos vemos a la próxima.